A nivel de efecto económico, a nivel macro, no se espera mucho. Vámonos con el tema de la respuesta del gobierno. El 2008 llovieron las críticas al gobierno chino porque las respuestas fueron lentas. Claro, fue un terremoto devastador en la misma provincia donde murieron casi 70.000 personas, pero una de las críticas que se le ha hecho al gobierno en ese entonces es la respuesta lenta que tuvo. Sin embargo, ahora se habla, he estado viendo reportes de prensa, tanto chinos como en Estados Unidos, que dicen que la respuesta ha sido todo lo contrario, ha sido mucho más rápida. Sí, la respuesta fue rapidísima. CCTV, el canal oficial chino, mostró inmediatamente imágenes de soldados corriendo por sobre rutas derruidas que no podían ser transitadas por vehículos, tratando de llegar a las víctimas cuanto antes. Y el gobierno ha movilizado ya casi 20.000 efectivos de fuerzas de seguridad para esta zona. Así que una respuesta muy importante, muy fuerte, que además, como siempre, se acompaña dentro de China con la respuesta de la gente común. La gente común que siempre acerca suministros y que en 2008 lo vimos patente, ¿no? Estábamos recorriendo la zona para CNN y veíamos montañas y montañas de suministros que además la gente común iba agregando a lo que era el esfuerzo del gobierno. En ese año, como bien dijiste, la gente común superó al gobierno, esta vez parece que fue al revés. Y en el 2008 no había el tema de las redes sociales, lo que hay hoy, lo que implica que la información se mueve mucho más rápida, la conexión entre la gente es mucho mayor y también las empresas privadas están participando. De ahí me voy a mover al tema de las donaciones porque este ha sido otro tema caliente. En el 2008 se habló de casos de corrupción, que las donaciones no estaban llegando, se criticó a las empresas privadas que no estaban donando, el gobierno no estaba manejando bien el tema de las donaciones. Incluso en el 2011 estuve viendo un reporte del New York Times, porque en el 2011... porque ha creado el tema de las donaciones un tema, vamos a decir, friccional en China. Porque en el 2011 encontraron una foto de una senior, de una persona importante dentro del Red Cross en China, tomándose fotos con autos caros. Estaba ella mostrando su vida, vamos a decir, rica, y era una persona que trabajaba en una asociación sin fines de lucro que era el Red Cross. Entonces, cuando suceden este tipo de eventos, el primer cuestionamiento es: ¿qué va a pasar con las donaciones? Ahora he visto que Apple ha dado donaciones, Samsung ha dado donaciones. ¿Qué está pasando con el tema de las donaciones? ¿Hay preocupación? ¿Se está manejando mejor? ¿Qué has escuchado? Hay mucha pregunta, mucho movimiento. Tengo un ángulo de Hong Kong muy importante que vamos a recorrer en un instante. Primero te quiero poner un poquito de contexto. Las ONGs grandes de China están intimísimamente ligadas o con el gobierno o con el partido, que son al fin y al cabo lo mismo. O sea, están intimísimamente ligadas con el gobierno. ¿Por qué? Porque son un sector de la sociedad que puede movilizarse y que puede llegar a organizarse como un factor de poder. Así que, por supuesto, el Partido de lo Comunista lo quiere bien cerca. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja, el capítulo local, el capítulo chino de China continental, y ya vas a ver por qué te digo esto, el capítulo local de China continental está, como todas las grandes instituciones chinas, intimísimamente ligado al gobierno. Y luego aparecen estas fotos de esta señora posando con Ferraris y volando en jets de primera clase, etcétera. Por supuesto, la gente se empezó a preguntar ¿a dónde fue el dinero que le doné a la Cruz Roja? Tan es el problema que te cuento lo que estuvo pasando en Hong Kong aquí en estos últimos días. Y esto es de ayer. Ayer el Consejo Legislativo de Hong Kong no pudo aprobar un paquete de 12 millones de dólares para Sichuan, para esta zona de ayuda, porque no se ponían de acuerdo los legisladores sobre a dónde iba la plata y cómo se iba a gastar. Y esto se da en el contexto de que ya Hong Kong donó, tras 2008, más o menos unos 20 millones de dólares para construir una escuela que al poco tiempo ese predio fue vendido a privados, demolido e hicieron una plaza, un parque en esa zona, para luego hacer un desarrollo inmobiliario en las inmediaciones. Así que, por supuesto, esto se da sobre llovido mojado y las dudas son muchísimas. Pero por otro lado, también quiero poner la bolilla blanca. Hay microemprendimientos, donaciones que van a emprendimientos más chicos, ONGs muy responsables que no gastan su dinero quizás en cuestiones superfluas, llamémoslo gastos administrativos o sueldos, y que sí hacen lo que hay que hacer en el terreno. Así que no todo es malo, pero simplemente las grandes ONGs chinas de China continental tienen muy mala imagen. Y para cerrar, te cuento que en el 2008, en ciertas partes del terreno, la Cruz Roja de Hong Kong tenía más presencia que la Cruz Roja de China, y eso lo veíamos nosotros.
Y el último tema, me quedan 2 minutos, Diego, el último tema que también es preocupante, que es el tema de la infraestructura. En el 2008 mucha gente falleció, porque es un área, como tú dijiste, relativamente pobre en comparación a otras provincias. Y cuando tú tienes áreas pobres, la edificación es más pobre, los controles de edificación son peores, y mucha gente en el 2008 murió. La preocupación murió por el tema, no tanto por el terremoto, sino por el derrumbe de la infraestructura. La preocupación es ¿qué va a pasar con la infraestructura en estos momentos? ¿Has escuchado algo? ¿Qué han dicho? ¿Están cuestionando el tema de la infraestructura en esta área? Sí, los terremotos no matan, lo que matan son los derrumbes primero, pero lo cierto es que lo que estás hablando en 2008, la peor crítica fue que de los 90.000 muertos y desaparecidos, más monedas menos, 5.000 fueron estudiantes de secundario y de primario, de escuela, perdón, porque las escuelas estaban hechas subestándar sísmico. Las escuelas TOFU, que le llamaron en el momento. En este momento hay mucha gente mirando qué pasó con las escuelas en los distritos. No hay informes definitivos, pero lo que sí se ve es que en muchos casos construcciones que el gobierno post-2008 prometió que iban a funcionar, que iban a estar apuntaladas, casas privadas, etcétera, no habrían resistido este sismo. No hay un juicio definitivo, pero en cuanto a vivienda, en cuanto a distintas construcciones, hay muchas preguntas sin responder. Por otro lado, también está el estado de los caminos, que al ser una región pobre y montañosa, por supuesto, sufrió la destrucción de caminos, y eso significa que también mucha gente se quejó porque los suministros no llegaban. Pero bueno, había que mover lo más posible en esos caminos, que son caminos de montaña y difíciles. La historia, Diego, apenas se está construyendo. Y es una lástima que un pueblo que ha sufrido un terremoto del 2008, una región, una provincia, tenga que enfrentar estos problemas de nuevo, y vamos a ver si el gobierno chino respondió como debió responder. Diego Laje, señores, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Zaijian.